Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta la historia de un suscriptor. Algo extraño está ocurriendo en la noche en México. Pues esta historia me la hicieron llegar por correo electrónico. Él quiere, mantenerse en anonimato. Solamente me comenta que esta historia ocurre en la Ciudad de México y también una parte en una carretera hacia Puebla. Él me comenta que quiere compartirlo aquí con el canal porque es algo que difícilmente puede platicar con familiares, con amigos, ya que cuando lo han hecho pues piensan que están locos. Esto le pasó a él y a su novia. Ya tiene más de 5 años y hasta el momento no tiene explicación de qué fue lo que ocurrió o lo que vieron. Bueno, pues les voy a comentar en primera persona tal cual como llegó el relato. Hola, lado B de las cosas. Mi nombre, prefiero que quede en anonimato. Quiero compartirte algo que me pasó a mí y a mi pareja. Tiene ya varios años, vivimos en la Ciudad de México. Y bueno, en ese momento era mi novia, ahora ya, nos casamos. Y esto fue lo que nos ocurrió. En ese momento yo vivía solo, ella vivía con sus padres y bueno, pues todo inició cuando nos dirigimos en una ocasión un viernes en la tarde a Puebla, ya que la mejor amiga de mi en ese momento novia se iba a casar. Así que bueno, la idea era llegar el viernes para que ella pudiera asistir a una cena que iban a hacer entre varias amigas y luego pasear un poco el sábado en la mañana antes de la boda. Yo nunca había manejado en carretera por ahí por Puebla, pero pues con el GPS nos aventamos. Salimos de trabajar como a las 6, calculamos llegar como a las 7, 8, no sé, dependiendo del tráfico. No había tráfico, increíblemente. Algunas partes estaban despejadas y todo hubiera transcurrido muy bien hasta que de repente íbamos escuchando pues música y todo y de repente el coche se detuvo, se paró, dejó de escucharse la música, pues me bajé a ver qué estaba pasando, no la revisé, todo estaba bien, también mi novia se bajó y en ese momento cuando nos bajamos alcanzamos a ver una sombra que se proyectó sobre el pavimento muy grande, como si hubiera sido un avión, pero muy muy grande, que hubiera pasado. Fue algo muy rápido, cuestión de unos minutos. No se escuchó ningún ruido, no había otros coches, tampoco no se vio que hubiera un avión o algo en el cielo, no se veía nada. Digo, lo hubiéramos visto, pero fue una sombra muy grande que pasó encima de nosotros. Y después de eso, unos minutos después, otra vez empezó a funcionar el coche y llegamos. Pero de repente nos dimos cuenta que habían pasado casi 2 horas, que no supimos cómo o por qué, porque en el momento en el que se paró el coche fueron unos minutos, vimos esta extraña sombra, luego pasaron otros minutos y inmediatamente pues ya habían pasado mucho tiempo, los celulares ya no tenían batería, se habían descargado, no supimos entender cómo llegó. Sin celulares pues no teníamos GPS, se nos complicó bastante llegar, hasta que afortunadamente logramos encontrar a unas personas, nos dieron indicaciones, llegamos al hotel, cargamos los celulares. Para esto ya eran casi 10:30, ya casi las 11. Fue muy extraño porque no había tanto tráfico, no había dónde habíamos estado todo ese tiempo. Pues mi amiga se fue, la amiga de mi novio y todo, pues se fueron ahí a festejar. Lo único que dijimos pues que se había descompuesto o se había parado el coche, no le dimos más importancia. El resto de la fiesta estuvo muy bien. Y regresamos el domingo temprano. Realmente fue una pequeña anécdota, pero ahí empezaron a cambiar las cosas. Entre el domingo y el lunes empecé a tener pues extraños sueños, o sea que sentía que me jalaban,
los pies. Empecé a sentir como que me elevaba y después en la mañana amanecí con un dolor en los tobillos como si me hubiera torcido. Me tuve que poner una pomada, una venda. Lo extraño es que mi novia tuvo el mismo problema, también amaneció toda torcida. Pensamos que tal vez en la fiesta, no sé, nos habíamos lastimado o algo, no tuvimos mayor explicación. Lo que sí es que ella también me compartió que había tenido sueños con que la jalaban por un pasillo blanco. Ya para ese momento empezamos a tener sueños muy similares. En ocasiones ya no quería yo comentarle qué era lo que estaba viendo porque no quería que se sugestionara. Pero empezaron a ser más frecuentes. De repente se quedaba ella en mi casa y los dos empezábamos a tener como miedo, como ansiedad, como preocupación, porque empezábamos a soñar que nos llevaban por pasillos largos como en una camilla. Tuve mucha ansiedad y en ocasiones no se lo compartí. Fui con un doctor a que me diera unas pastillas para poder dormir. Sin embargo, como les digo, ya tenía el mismo problema. Empezamos a ver qué era lo que podía pasar. Fuimos con pues a hacernos análisis, no teníamos nada. De repente amanecíamos torcidos de los pies o con marcas en la espalda, también dolor en la espalda, sin que nada pudiera explicar qué es lo que pasaba. En una de las ocasiones que ella se quedó a dormir, empezamos como a tener como miedo o algo así y nos asomamos a la ventana y había unas luces, unas 6, 7 luces que se ponían en una formación circular y luego se separaban. Era muy pequeño, lo tratamos de grabar con el celular, pero la imagen pues no se apreciaba realmente. A partir de entonces me empezó a dar esa sensación de asomarme siempre a la ventana y las veía muy seguido en el cielo, muy pequeñas. Posteriormente a eso, pues me quedaba dormido y amanecía todo dolorido. Empezamos a investigar qué era lo que nos pasaba, porque incluso cuando ella dormía con su familia, tenía los mismos síntomas, la ansiedad, el miedo, los sueños, de que pasábamos por un pasillo blanco, de que pasábamos y veíamos como muchas luces, pero luces blancas, y ahí se acababa el sueño. Empezamos a ver y analizar qué podía pasar y vimos que había casos similares como de abducciones, tiempo perdido, pero era algo muy difícil de creer o de, pues sí, aceptar que nos estuviera pasando. Después de eso, pues estuvimos intentando buscar información, qué era lo que podía hacer. Yo llegué al punto que me cambié de domicilio. Sin embargo, no sirvió de nada, esto volvió a ocurrir. Nos estuvo pasando alrededor de unos 5 meses, no exagero, no era diario. Visitamos doctores y también pues un psiquiatra para recetarnos medicamentos. Todos decían que tal vez pues eran producto de nuestra imaginación o que eran principios de esquizofrenia, pero no podía explicar por qué los dos teníamos lo mismo. Pero nunca pasó nada. Era solamente los sueños. Teníamos extrañas marcas, a veces en la espalda, como una pintura amarilla, o en los tobillos. En una ocasión llegué a soñar que veía unas cosas de metal, como unas jeringas o unos brazos, pero no lo recuerdo bien. En una ocasión me empecé a sentir, estaba dormido y abrí un poquito los ojos y vi como una cara toda gris, pero no la de los grises de las películas, no. Esta era como gris metálico, los ojos negros, la cara era un poco triangular, pero no era la de las películas. Esto era como la cara de una hormiga o algo así. No sé si me explico. Fue algo de flash de unos segundos. Inmediatamente empecé a toser, a toser, a toser. Sentía que no podía respirar, que no podía, me estaba sofocando.
Efectivamente, me tranquilicé, bueno, me tomé una medicina. Después de eso, también le marqué a mi novia y resulta que ella vio lo mismo. Este ser como entre robot o cara de hormiga o algo así gris, entre gris y negro. Pues algo estaba pasando, empezamos a buscar información y tal, pero la verdad es que no sabíamos ni dónde acudir ni nada. Lo único fue, pues empezamos a tomar unas hierbas relajantes que nos dejó una señora. Ella decía que tal vez era un espíritu, una entidad o algo así, nos daba unos tés. Y después de eso pasaron un mes, 2 meses y esto se detuvo. Simplemente se detuvo sin ninguna explicación, dejó de ocurrir. No ha vuelto a pasar y ya han pasado casi 5 años. No sabemos qué fue lo que ocurrió o por qué se detuvo, pero ya no hemos tenido ni las marcas, ni las pesadillas, ni nada. Si alguien más ha tenido una experiencia, me gustaría que me lo compartieran porque no tengo una explicación. Y bueno, pues hasta aquí la historia. Pues sí parece una abducción. Yo ya he recibido 2 relatos parecidos que no quisieron que los compartiera. Y efectivamente son cosas muy similares en cuanto a las marcas, las luces, el tiempo perdido. Algo está pasando. Es algo muy extraño. Ellos tuvieron suerte que se detuviera. Hay personas que eso no se detiene. Pero bueno, déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.